Buenas a todos y bienvenidos a Arus Podcast, el podcast favorito de tu podcast favorito. Y bueno, hoy como podréis ver estamos con 3 invitados nuevos, diferentes, que no han pasado por aquí antes, pero que seguro que van a querer volver a pasar, que yo lo sé. Y bueno, son 3 personas del departamento de business, que 2 de ellos, como ahora contaremos, pues son un poco de mi generación, digamos, y otra de ellas, pues de una generación anterior. Démosle ahí. De mi generación, del equipo, digo. No de edad, porque ahí ya me pierdo. Pero puede ser que sea el mayor, que no sé. No lo sé. Bueno. Pues vamos a pasar a presentarlos, ¿vale? Vamos a empezar por aquí, por mi derecha. Maricruz, si quieres presentarte a la gente. Y si no, también vaya. Pues nada, yo soy Maricruz, estoy en primero de carrera de Ingeniería Aeroespacial. Vale, el tema de... Bueno, esto es un tema. ¿En business tenéis subdepartamento? No, No, Bueno, no, vale. hacemos un poco de todo, todos, hacemos ¿sabes? un Claro, poco de todo todos claro, realmente. este es el tema. Porque, por ejemplo, marketing sí que los tenemos. Vale, y bueno, pues Maricruz, que es de primer año, ¿no? Sí, Del equipo, ha entrado este año, que de hecho es curioso esto porque creo que no es la primera que hace ingeniería aeroespacial y entra en business. no. Vamos, yo de hecho conocía a otro chaval, Jesús Carrillo, que hizo Ingeniería Aeroespacial y entró en Business. Entonces yo, cuando estoy después de la selectividad segundo de bachillerato, me da las notas y tal, tenía dudas sobre si meterme a esa ingeniería o tal, y hablé con él, porque es amigo de mis hermanos y lo conocía y tal. Entonces hablé con él y fue un poco el que me orientó. Igual que, por ejemplo, mi hermano Rafa también ha estado en Arus, entonces sabía un poco que quería meterme, pero no sabía en qué meterme. Entonces hablé con este chico, con Jesús, que hizo lo mismo que yo, y entonces ya me dijo, me recomendó meterme y la verdad que muy contenta. Bueno, ahora también pasaremos al tema de eso precisamente, de un poco satisfacción y demás con el equipo, pero voy a presentar aquí a la gente que está a mi izquierda, Perfecto. que en este caso, el primero a mi izquierda, Carlos. Sí. Bueno, pues yo soy Carlos y estoy estudiando Administración y Dirección de Empresas. Y bueno, como ha dicho yo como Maricruz, soy de primer año también. Y la verdad que estoy súper contento de haber entrado aquí al equipo porque es una forma de todo lo que llevo aprendiendo en la carrera durante estos últimos años, de ponerlo en práctica. Yo es verdad que solo eché en business porque realmente es el departamento que más se parece a mi carrera y la verdad que estoy súper contento de todas las cosas que estoy aprendiendo. Yo hice lo mismo, yo eché también, yo eché solo marketing. Yo a una digo, si entro, entro, ¿sabes? Y me salió bien. Y bueno, luego tenemos a la izquierda de Carlos a la persona que viene ya de una anterior generación del equipo, que es Ana, Pues yo soy Ana, estudio estadística, estoy en cuarto y entré en el equipo en marzo del año pasado, o sea, hace un año justo. que también con Ana hay un tema curioso que luego comentaremos, pero Sí. bueno, que fuiste parte de 2 departamentos el año pasado. Claro, yo el año pasado, como no me decidía entre marketing y business, pues me dijeron en los dos. Ah, bueno, un poquito compartida, ¿no? Sí, era compartido, pero vamos, mm, formaba parte de los dos, iba a las reuniones de los dos y más o menos era de los dos. Estabas Bueno, dividida, vamos. Sí, una matanza, vaya. yo valía como dos personas. Bueno, aquí hay varias cosas que vamos a comentar un poquito, ¿no? Para que la gente se haga una idea de lo que es sobre todo la relación marketing-business, que al final somos 2 departamentos que al menos este año, no sé los anteriores, no sé si Ana el año pasado si era lo mismo, A ver, es que para mí también era diferente porque estaban los dos. claro, Pero entre ellos yo creo que no había tanta Tanta relación como relación. este claro. año. Claro. Que este año es verdad que también ayuda mucho que claro, el partidario, que bueno, es algo más interno. Al Mm. final, la gente que no sea del equipo esté viendo esto, pues no sabrá lo que es. Ujú. Y gente que sea emérita de hace muchos años, a lo mejor tampoco, porque no se hacía. Pero que básicamente es un torneo entre departamentos. Bueno, básicamente marketing. Bueno, business más o menos os daba, Sí. Bueno, A pero ver, más o Justo. menos. Íbamos Justito. justo. Marketing éramos 3, con suerte. Y se unieron los departamentos y bueno, flamantes campeones Efectivamente. del partidario. ¿Cómo no? Sí. Donde hay calidad. Hay calidad siempre, vamos. Como anécdota, por cierto, del tema del partidario, me acuerdo antes. Sí. Carlos, yo durante el partidario pensaba que te llamabas Rodrigo. Yo, a Rodrigo. Efectivamente, yo me tiré todo el partidario pensando que tú te llamabas Rodrigo, tío. Sí. No sé por qué, en plan, por el chaval este que estuvo el año pasado. sí, Sí. por Sí. Por Rodrigo, que este año está en Aero. Pues yo no sé por qué, en plan, eras el único al que no le A ponía ver, los dos cara. así, altillos. Sí, pues a lo Sí. mejor. Claro, pero Con Jaime el ya pelo lo conocía. larguito.
no sé. Jaime ya lo conocía de antes porque creo que para entonces se ha grabado ya Sí. el podcast o está prácticamente para grabarse y además Ujú. en la primera reu nuestra de marketing Jaime estuvo y tal. En plan, que estaba por allí y se acercó. Entonces Jaime ya lo conocía. A Raúl le ponía cara. Maricruana igual, del tema de la orla, pero yo creo que tú, A mí a no, lo mejor ¿no? tú cuando viniste a la orla, yo no estaba. ¿Qué puede ser? ¿Qué va? ¿Tú sí ¿Sí estabas? estaba? Ah, porque tú vendrías con Raúl. ¿No? No, ¿No? yo vine Tú solo. viniste solo. Vale, pues no sé por qué. Yo te ponía a Rodrigo, tío. Ah, Hasta sí. que alguien me dijo, Bueno. no sé qué de Carlos, y digo, ¿qué Carlos? Y ya, Ah, ya con me el... enteré. Hostia. Y ya me enteré. Terrible. Sí, Terrible. pero bueno, Pero es normal, vamos. A mí al principio me pasaba con Víctor y Raúl, que como que los confundía, ¿sabes? Como que no Hostia, sabía... y son de tu departamento. No, pero eran los primeros días, ¿sabes? Claro, hombre, ¿Te hombre. imaginas? Estaría bien. Bueno, Víctor y el hermano, eso sí que Buah, era, sí, yo bueno. los veo y no sé quién es quién. Bueno, hubo un chaval, no diremos nombre por un tema de esto, porque tampoco me acuerdo exactamente quién era. En el partido contra Aero, cuando fuimos a jugar en semis, Sí. que entró Víctor. A ver, esto el contexto para la gente de fuera. Había aquí dos chavales hermanos gemelos, ¿vale? Claro. Que eran Víctor y Sergio. Se parecía un montón que Víctor estaba en Business y Sergio estaba en ePower. ¿Vale? Entonces, el departamento de aerodinámica había jugado antes con ePower. Estaba Sergio, ¿vale? Entonces, entramos al partido y hubo un chaval de aero que no me acuerdo quién era, así que tampoco creo que se moleste especialmente porque se cuente esto. Y se acercó a Víctor y dijo, si tú ya jugado con ePower, tú no puedes jugar este partido. Y claro, ahí estamos los de alrededor de Marketing Business y yo creo que la mayor parte y una parte de Aero también, todos flipando en plan pensando que estaba vacilando el chaval. Y le dio, y el Víctor también, estaba riéndose, estaba como de cachondeo. Y no era broma. No era broma. Es que es verdad que se pareció. Yo también Se los parecía confundía. muchísimo. Pero lo del Patriarca fue una locura porque me acuerdo que el primer partido éramos uno menos porque los de marketing no llegasteis a De verdad. tiempo, Y me metieron a mí. te metieron a ti. Claro, lo echamos a suerte tú y yo y te metieron a ti. Es verdad, es verdad. Yo, en mi defensa no fue mi culpa. Fue culpa de mi chofer. Sí. Yo, o yo llegué tarde. No me acuerdo quién llegó tarde. Alguien llegó Yo- tarde. No, porque nos tuvimos que pasar por aquí por Cartuja para Sí. recoger a. A Mayo puede ser, ¿no? No, a No. César. Mayo... No, yo seguro que no. A Mayo, sí, Mayo es de allí, de Sí, Alcalá. lo sé, Pues, lo sé. entonces nosotros llegamos tarde en general. Y yo no sabía que el primer partido era nuestro porque yo me enteré del calendario el mismo día, por la mañana. Me enteré del calendario del partido porque Mayo no lo pasó. Y nada. Pero entonces es un poco el tema del contexto es ese, que marketing y business al final este año con el tema del partido de Arus y que hemos coincidido, que Mayo también está mucho con business y tal. Sí. Somos prácticamente, yo siempre digo, somos como departamentos hermanos. Sí, Sí. es verdad. De hecho, Raúl se considera también medio de marketing, de marketing, ¿no? ¿sabe? Sí, Como total. su segundo departamento. Yo Y porque he bueno, estado liado con los exámenes, pero si no hubiera grabado con Raúl bueno, el vídeo de ese. hecho queríais también hacer entrevistas, Es verdad. se lo pedisteis a Mayo. Sí. Vamos, de hecho vinimos aquí a la Facultad de Comunicación a hacer pasaclases vamos, yo vine con Raúl y estuvimos, pues bueno, yo creo que han ido bien Sí, sí. para las misiones. Bastante bien, la verdad que bastante bien. Que de hecho, Rocío y yo vamos a hacer pasaclase, Ujú. pero el día que nos tocaba, vosotros habéis hecho el día antes, ¿vale? Vale, día sí, que nos el tocaba, día que pusimos el stand aquí. claro. Y nosotros lo íbamos a hacer el martes. Y cuando fuimos a hacer fue como, bueno, si esta gente se han recorrido literalmente todas las clases, en plan, no tiene sentido ir a hacer lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a pasar un poco ya a lo que es el tema del podcast en sí, que llevamos casi 10 minutos. Y no hemos empezado, ¿no? Y yo diría ahora mismo que llevamos 4 minutos de podcast, y llevamos 10 casi. Totalmente. Bueno, ¿qué es business? Bueno. Quien quiera, ¿qué es business? ¿Qué hace business? Pues, a ver, Business es un departamento que nos encargamos de crear una idea de negocio y en las competiciones las exponemos a posibles, bueno, a unos jueces que actúan como posibles inversores. Claro, y después la idea de negocio que creamos está basada en un componente, una parte del coche. O sea que al final está también muy relacionado con lo que es todo el equipo del coche, porque al final nuestra idea para competir, la idea de negocio, la parte esencial, tiene que ser una parte del coche. Además le hacemos todos los estudios que conlleva realizar una idea de negocio, hacer un estudio de la parte financiera, la parte al mercado y al sector al que nos vamos a dirigir. Luego también desarrollamos toda la parte técnica de la idea de negocio, entonces pues la verdad que está muy bien, vamos.
Qué bueno, presentación que por cierto es 100% en inglés. Sí. Claro. Que esto es un tema, en plan, si entras en business hay que tener un buen nivel de inglés. Vamos, la presentación y todos los trabajos y bueno, Claro. novedades. Documentos, todo. Documentos, todo. efectivamente. Ah, vuestras novedades son en Sí. En inglés. nuestro Sí. día a día. Nosotros Ah. trabajamos todo en inglés. O sea, Bueno, todos los documentos del Drive, novedades y todo lo Todo en escribimos inglés. Sí. claro, tiene sentido para prepararse. Claro, ¿no? para ir acostumbrándonos un poco a lo que es Mm. el vocabulario a lo mejor más técnico de la idea y tal. Vale, bueno, pues eso básicamente el Business Plan Presentation, que es como se llama. Ujú. Un poco cómo es así a grandes rasgos el proceso del Business Plan. Pues, a ver, primero tenemos como unas primeras reuniones un poco más informativas de cómo es el coche de este año, de qué piezas tiene, y ahí empezamos un poco a pensar con qué piezas podemos hacer una idea, ¿no? Y ya tenemos un brainstorming con todo el equipo y cada uno trae sus propuestas y se dicen allí y ya después como que se vota la propuesta que más nos gusta. Y este año, por ejemplo, estamos entre dos ideas y investigamos un poco más a fondo esas dos ideas como que fueron más votadas y ya las investigamos a fondo y vemos cuál tiene más futuro, cuál nos gusta más. Y a partir de ahí empezamos lo primero que es como la definición de la idea. Ujú. Vale. Luego, tras eso, lo que hacemos fue buscar al sector, el mercado que nos íbamos a dirigir, los competidores o clientes también, que el apartado de clientes, no lo puede decir Ana, lo hemos cambiado ya unas pocas de veces. Y tras esto, pues hemos empezado tanto al desarrollo técnico de la idea como al desarrollo financiero. Entonces estamos ahí, nos falta un poco y estamos cerrando, al financiero no nos queda poco. Vale. Entonces, pues eso. Y luego ya para terminar, pues se hace obviamente un marketing plan para ver cómo vamos a venderlo, qué estrategias de precio vamos a usar. Y luego pues los documentos que hay que entregar, como por ejemplo el Executive Summary, que es un resumen de todo el financiero, de toda la idea, de todo, Que básicamente. un poco si se puede, pues esto tenemos Sí. que confirmarlo si se puede ahora mismo, estará saliendo en pantalla el Sí. del año pasado, más o menos para que la gente se haga una idea de lo que es en general. Y luego pues la presentación que se va a presentar en las competiciones y aprenderse el script. Practicarla Y practicarlo. Claro, y el año pasado no se hizo, pero hay muchos años que se hace, que es un libro sobre nuestra idea de negocio. Sí, pero para este año han cambiado un poco, cambiaron las rules y no creo que no hace falta. esto. Claro, creo que, o sea, en papel no se puede presentar por todo el tema de eco-friendly Ah, viste. y tal. Claro. Sí, Pero porque no, eso claro. es otro apartado, que realmente tenemos que desarrollar, aparte de una idea que tenga relación con el monoplaza, también que sea sostenible. Entonces, pues, Claro, que sea un poco atractiva en función de lo que te piden en las competiciones. efectivamente. Además ahora se está tirando mucho a Sí. eso, la Agenda 2030 Sí. y demás. Claro. Entonces no sé si haremos el libro en digital o si no será simplemente. Está por ver. Eh, que de hecho vamos a pasar un poquito más en cada parte, ¿no? Y podríamos dividirlo como en 4 partes, quizás, el trabajo. Más o menos, en 4... Bueno, contando el executive summary, serían 5. Aunque bueno, al final es eso, es un resumen. Es un resumen de todo, sobre de todo el todo. financiero, pero de todo. Vale, pues vamos uno a uno, que uno puede ser... no, el primero es el market analysis o el análisis de mercado, Sí. que se hace un poco ahí para que la gente entienda como cada parte de lo que trabajáis en business. Claro, pues una vez que tenemos la idea más o menos definida y tenemos todo claro qué idea vamos a desarrollar, pues buscamos empresas o posibles competidores. Empresas del mismo sector, del mercado, cómo se mueven, cómo es un poco la competencia en la que nos rodeamos. Y buscamos también qué puntos nos hacen diferentes a esas empresas, cuáles son nuestros puntos diferenciadores. Entonces en ese documento redactamos un poco eso. Nosotros, bueno, lo que ha dicho buscamos tanto las fortalezas y debilidades que podría tener nuestra idea de negocio con respecto a los competidores. Hacemos un análisis DAFO, Sí. donde ahí observamos mediante gráficas, pues eso, las fortalezas, debilidades y bueno, también el crecimiento y nuestra idea es lo que se diferencia con el Claro. resto. ¿Sabes? Que al final es lo que nos va a dar la ganancia, ¿sabes? En nuestra empresa. Análisis DAFO, que por cierto, por si hay alguien ahí detrás de la pantalla que de economía un poco, que bueno, es un análisis básicamente de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, Efectivamente. que básicamente el análisis lo que busca es ver en qué eres fuerte, en qué te diferencias, en qué eres
peor que tus rivales. Efectivamente. Que es el análisis interno, que son las debilidades y Y las fortalezas. y luego las amenazas y oportunidades, que son aquello positivo o negativo para tu empresa exterior. Por ejemplo, si tu empresa necesita mucha energía y tú eres Claro. tu empresa está en Andalucía, pues poniendo Eso es una pues, amenaza. claro. Sería una amenaza. Claro. O al mismo tiempo, si tu empresa es de fuentes, por ejemplo, de energía solar, pues Ujú. estar en Andalucía es una fortaleza, Claro. porque tienes Efectivamente. mucho sol. Entonces, este tipo de cosas que no dependen tanto de lo que tú das, sino de lo que tienes a tu entorno, son las amenazas y las oportunidades de la necesidad. Ujú. Sí. Y Perfecto. claro, Si es que yo daba economía. Sí. y que después justo para analizar un poco más en profundidad esos detalles como que no dependen de nosotros, hacemos otro análisis, que bueno, una topsis. Buah, la topsis, ¿eh? O la topsis, no topsis. Buah, ese estudio la verdad que lo hicimos, bueno, yo creo que hemos trabajado todos. Yo he visto ese Sí. Excel, ese Ese Excel, Da a mí miedo. da miedo. a mí alguien me lo tiene que explicar, O sea, porque hay no, una lista de países y de ese números. Excel lo empezamos Carlos y yo y estuvimos media semana para encontrar los datos. Es un estudio donde, bueno, el primero que nosotros hicimos fue como de en qué país nos salía más rentable localizar nuestra empresa. Y después se hace otro que es la topsis del almacén, Ujú. que es en qué ciudad concreta vas a depositar el almacén de nuestra empresa. Entonces, el de los países es un Excel que tiene no sé cuántas millones de tablas y lo que se hacen es buscas una lista de países, nosotros por ejemplo cogimos los de Europa, por tema de que después... si el Facilidades, claro, de ¿sabes? facilidades y tal, para quitar un poco que es el tema de la burocracia, envíos y tal. Entonces, pues cogimos los países de Europa y empezamos a buscar parámetros por los que pensamos que ese país nos conviene más para tener nuestra idea o no. Y a eso le añadimos una serie de ponderaciones. Pero claro, lo que es todo el trabajo de buscar todos los datos de los parámetros de los países, eso es una locura. Entonces, cuando ya tenemos esos parámetros definidos y las ponderaciones, el peso que tiene ese parámetro para nosotros, pues ya nos sale una lista de los países como que más nos interesarían. Y a partir de ahí ya hacemos la topsis del almacén, o sea, la topsis del almacén. Claro, efectivamente, nosotros le damos una ponderación a cada área, o sea, a cada carácter que nosotros ponemos y a partir de ahí, al final, como ha dicho Maricruz, aparece una lista donde están los países con mayor puntuación. Entonces, en base a esto, elegimos unos 10 o 12 que son los que luego le hacemos otra topsis, que es en donde ha dicho Maricruz que vamos a establecer nuestra actividad, la ciudad. Y ahí es donde ya, con esos 10 o 12 países, ya nos determina en qué ciudad nos vamos a establecer. Vale, que esto es otra cosa que yo iba a preguntar para buscar este tipo de datos. ¿Tenéis herramientas especiales? ¿Buscáis literalmente en, yo sé, como lo que sería línea aquí, pero en el Claro, resto de países? Sí. ¿O fuentes, en cómo? fuentes europeas buscamos Sí. muchos. En el Eurostat. Yo me Eurostat. sé el Eurostat entero ahora mismo. Sí. Bien. Nosotros hicimos un trabajo, Maricruz y yo, de chino, totalmente, porque, vamos, hay datos Que no existen, que no ¿no? existen. Sobre que todo de tenéis que- Turquía. Buah, Turquía. ¿Contamos lo de Turquía? Turquía es una cosa, bueno, yo creo que yo creo que se puede contar. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Turquía es traumático. Buah, lo de Turquía fue que hicimos todo el estudio y tal, y tras poner las ponderaciones, Turquía salía el primero, pero con una ventaja abismal Pero comparado con además, el... además es que salía siempre. O sea, tú cambiabas la ponderación para que no saliera Turquía y seguía saliendo. Es Daba que igual. salía, en plan, da igual lo que pusieras. Salía Turquía. Daba igual. Y entonces, pues eso, entonces ya tenemos un poco en el departamento la coña de que, bueno, que Turquía, nos vamos a establecer en Turquía. Claro, es Bueno, que para bueno. que se haga una idea la gente, un ingeniero en Turquía cobra 4.000 euros. 4.000 euros al año. Igualito aquí, más o menos, ¿no? Sí. El mismo salario. No, pero en todo, o sea, los costes en sí en Son muy Turquía bajos. son muy reducidos. Sí. Entonces, la verdad que establecernos en un país como este es complicado. Además, la economía como tal que tenían de cara al crecimiento que nosotros queremos tener de aquí a 5 años, pues la verdad que era difícil, era difícil. Entonces, pues decidimos apartarlo. Bueno, y después del análisis de mercado, no sé si es exactamente después, si se hace a la vez o cómo va esto, está también el análisis financiero, que lo estáis comentando, que estabais Sí. cerrándolo últimamente. Se suele hacer un poco primero el de mercado
y luego ya empezar con el financiero, pero sí que es verdad que hay cosas que se pueden hacer en paralelo, completamente. Claro. Entonces, ¿qué se hace en este análisis financiero? Bueno, sí, Bueno, explica tú mejor que Sí. eres quien... Bueno, pues al principio lo primero que se hace es el initial investment, que es, digamos, el capital que va a necesitar, bueno, en sí, capital y activos que va a necesitar la empresa para ponerle en funcionamiento. Luego están los operating expenses, que son gastos que va a tener en sí lo que es la empresa a lo largo del funcionamiento. Y bueno, y además también estamos haciendo anillos, si quieres Los cuenta, clientes potenciales, los clientes potenciales estuvimos calcular trabajando. el número de clientes que creemos que nos van a comprar. Efectivamente, el billing, que el billing también es para determinar el precio que va a tener nuestra idea de negocio. Y claro, bueno, sí, bueno, y además tiene toda la parte de las pérdidas y ganancias, los balances, pero en esto todavía estamos trabajando en ello. Que me habéis dicho Claro. que no es fácil, ¿no? No, y queda lo peor, que Sí. cuadrar los balances. Sí, sí, cuando daba economía, yo siempre he dicho no hay peor cosa en la economía básica, la que das en bachillerato, Sí, que un sí. balance. Sí, sí, sí. Yo odiaba los balances. Me descarté balances para selectividad. Yo también. Encima yo aproveché porque mi generación fue la primera del examen de selectividad COVID. 2002, ¿no? Exacto, Efectivamente. Claro. de la del COVID, de la Claro. selectividad del COVID. Y yo dije, buah, anda que hay un balance. Es que, una cosa, el tema Era del mucha balance, pereza. de tener que saberte los no sé cuántos elementos, creo que eran 50 y pico, te los tenías que saber de memoria, porque si no, Mm. te lo daban por no Por válido. mal. Exacto. Claro. Además, el problema del balance es como, si no te cuadra, es complicado, porque realmente lo haces tan bien que no sabes en qué has fallado. Claro. Entonces ahora tienes que a lo mejor cambiarlo todo. Y puede ser un fallo mínimo que no te das cuenta. Entonces ese es el problema de los balances. Y bueno, el financiero, pues además está el market plan, ¿no? El plan de marketing, Sí. Sí. que un poco en qué consiste este plan de marketing. Pues básicamente idear una estrategia para vender nuestro producto, así un poco resumido. Que esto también es gracioso porque empecé yo haciéndolo en septiembre, fue el primer documento que hice de todos este año. Y claro, ya evidentemente como no estaba la idea definida, el producto definido, nada, pues hay que cambiarlo prácticamente entero. Entero. Claro. Y lo mejor es hacerlo al final, porque es cuando ya tienes todo perfecto, definido y sabes mejor por dónde tirar que antes de que estés la idea completa. Claro, porque es que para que te hagas una idea también, por ejemplo, la parte del diseño técnico de la idea lo estamos haciendo, por ejemplo, ahora Raúl y yo, y lo estamos cerrando entre esta semana y la que viene. O sea, que hasta ahora, por ejemplo, no sabíamos qué precio aproximado iba a tener nuestra idea o cómo iba a ser técnicamente, porque no es solo pensar la idea, sino también es pensarla y un poco diseñarla cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Materiales, componentes que necesites, etcétera, que como se hizo el año pasado con el exoesqueleto, pues Sí. al final entonces eso tiene muchísimo trabajo y claro, de eso va a depender el precio del producto y el precio del producto ya depende todo lo De que todo. es. Todo. Efectivamente, yo y el resto del equipo estamos un poco a expensas de lo que nos diga Raúl y Maricruz, porque va a depender del precio que establezcamos a la idea en sí. Va a depender mucho de los costes y de los gastos que pueda tener esto. Sí, que ha sido un proceso Largo. largo y curioso. Claro, eso te iba a Porque- decir, si quieres contarnos más, Maricruz, acerca del proceso. Bueno, para empezar, que claro, al final la idea de este año es muy técnica, o sea, es muy compleja de desarrollarla técnicamente, entonces hemos necesitado la ayuda de mucha parte del equipo, que gracias a todos, la verdad, yo creo que estará un poco hasta narices de nosotros, porque hemos estado todas las semanas preguntando a la mitad de los departamentos de ARUS más técnicos. Y ha sido un proceso largo porque prácticamente no nos salían las cuentas. O sea, para desarrollar la idea ideal se nos iban unos números muy altos. Entonces había que ir como viendo qué tipo de material podemos coger o qué otras características podemos utilizar para que no pierda en sí lo que es la esencia del producto, pero que, hombre, que no se nos vaya tanto de precio. Entonces ha sido un proceso largo. Pero bueno, ya está lo que es más o menos la idea principal, ya está definida con el precio y todo. O sea que bastante bien. Pasito a pasito. Después de eso ya podéis empezar a trabajar. ¿Cuál es el siguiente paso después de definir el precio?
A ver, realmente creo yo que terminar el financiero. Claro. Sí, claro, cuando terminemos ya remataremos y, por ejemplo, también tenemos que establecer el préstamo, que porque quieras o no, una parte, digamos, del proyecto de la idea se va a financiar con lo que es Arus, pero otra parte necesitaremos un agente externo. Entonces, cuando tengamos establecido bien cuáles van a ser nuestros gastos y cuál puede que sean nuestros ingresos, en base a esto pues estableceremos el préstamo y ya después del préstamo, de tener las pérdidas de ganancias cerradas, pues ya intentaremos no, cerraremos los balances. Y tras esto ya el financiero estaría terminado. Ya Claro, ya sí, algún además, pequeño cambio que habría que hacerle si hiciera falta, pero Sí, realmente ya estaría claro. terminado. Vale, y lo siguiente sería ya Plan de Marketing. marketing. plan de marketing. Y la estrategia de expansión a 5 años. Claro, la estrategia de Mm. precios también, que estamos en ello. Y nada, terminar documentos, presentación y todo. Pues, claro. Y aquí entra también el pitch video, entiendo. También, Sí. también. Que es más o menos qué es el pitch video. Yo lo definiría como una especie de anuncio. O sea, es Vale. un vídeo de, creo que en Alemania eran 30 segundos. Y un vídeo como creando hype de tu producto. Claro, es una Claro. forma de vender la idea de negocio en un pequeño periodo de tiempo Claro. y de que el inversor que está Viéndolo. esperando a que presenten la idea, pues le intrigue y ponga atención para eso, para vender la idea en sí, ¿sabes? Sí, y tiene que salir todo el tema del financiero. Entonces por eso lo tenemos que hacer después del financiero. Claro. O he visto así, Claro. sí, que suena anuncio, sí. ¿Perdón? Sí. Que he visto así suena anuncio. Claro. Sí. Vamos, realmente es un anuncio. Yo lo definiría como un anuncio. Claro, porque además las competiciones y tal, la prueba de business, cuando tú vas a presentar, lo primero que se hace es poner el vídeo. Entonces ya de por sí tiene que ser súper llamativo para que los jueces que actúan como inversores despierten ese interés en nuestra idea. Y después con la presentación ya se van detallando las cosas. Luego, bueno, el Executive Summary ya lo hemos hablado antes, ¿no? El resumen Sí. y tal. Vale, ¿cómo funciona la puntuación en Competi? Pues la puntuación está desglosada por varias categorías que depende pues de la competición y todo. Y si no recuerdo mal eran 70 o 75 puntos del total. Creo De que son todos los puntos de la competición. 75, creo. Creo que sí. El 70 no me suena. 75, Creo que son, 75. sí, 70. 75 esto y 100 cosas. 70. Claro, es verdad, la final, o sea, si no entrabas en la final era hasta 70 Claro, y 100 ya nada. si estás en la final hasta 75. De hecho, de las estáticas creo que son 75 business, 100 cos y Sí. 150 Sí. design de ingeniería. 70 máximo, ¿no? No. 71. Chistes 71. internos, ¿no? Bueno. Entonces, luego tenéis, claro, que prepararos lo que es la La defensa. ¿no? Sí, Sí. tenemos que prepararnos al final lo que es la presentación, porque además depende mucho, en cada competición hay un tiempo distinto. Claro. Por ejemplo, Ana, que estuvo en Barcelona el año pasado en la competición, que Eran 25 minutos y en las otras son 10. Entonces al final hay que tener scripts distintos y después ya saber presentar bien la idea. O sea, no solo aprender de la memoria, sino contarlo. Venderla en sí, Claro. ¿sabes? Que es lo Claro. más importante, que le llegue a los jueces Claro, y que sea de alguna forma una idea cautivadora de que los jueces tras ver tu presentación quieran comprar y saber más de tu idea de negocio. Claro. Bueno, y luego también al final ya no son solo los 25 o 10 minutos de presentación, depende de la competición, pero también hay una ronda de preguntas de 5 minutos. Vale, que ahí ya Te pueden preguntar lo que sea, lo que quieran. van a pillar normalmente o... A veces sí, o sea, con algunas sí que nos han ido a pillar. Vale. Que de hecho el tema de la presentación a mí me ha llegado a mis oídos que el año pasado en Jerez que la frase fue si Roberto y Jaime no lo practicaban 20 veces al día, no lo practicaba. Fue la frase que ¿En yo Jerez? escuché. En Jerez. Es que no lo podían practicar porque no estaba terminada. ¿No? No. ¿No era en Jerez? No. ¿Esto dónde era? O sea, por ejemplo, Rodri y yo, que fuimos los primeros que presentamos porque íbamos a España, creo que el script se terminó 2 o 3 días antes de irnos a Barcelona. Y fue el primero que se terminó porque evidentemente era la primera competición.
No Porque es sé, que además lo que os no- pasó a vosotros fue demasiado. Claro, que Sí, se quedó bueno. el departamento vacío en marzo, que fue cuando entramos todos nosotros. Claro, Sí, Claro. esa es otra que tenemos que entrar ahora. que me parece que fuiste allí en Barcelona fue cuando la presentación se perdió. Y Sí, Sí. sí, sí, eso, sí, eso, sí, ¿no? sí. Eh, Eso es verdad, esa es otra anécdota. Bueno, si quieres contarla. Que, bueno, yo tenía mi portátil de toda la vida, un Mac. Y claro que tú dices, hostia, un Mac, ¿cómo se va a romper? Pues bueno, se rompió. Por confiar en Apple, tío. No, no, Sí. no. No me he vuelto a comprar un Mac. No nos metamos con marca. No nos metamos con marca que luego pasan cosas. Y claro, lo que he dicho antes, la presentación, pues bueno, se terminó días antes, sino el mismo día. ¿Qué pasa? Que había unos vídeos que teníamos metidos, lo que pasa es que estaban con marca de agua. Y Ah. había que cambiarlos a los vídeos sin marca de agua. Claro. Y estábamos el mismo día de la presentación cambiando los vídeos. Que, bueno, para la presentación de normal no nos dio tiempo a cambiarlo y lo presentamos con marca de agua. Y nos dijo, creo que fue Salva, que nos dijo, oye, por si pasa, y a la final cambian los vídeos. Y Claro. nosotros, pues vale, no vamos a pasar, pero vale. Spoiler si pasamos. Entonces, pues claro, nos ves a nosotros una hora antes cambiando los vídeos. Y, y ya termino de cambiar los vídeos, guardo el documento, que pasa que el ordenador petó. Ah, bien. Bien. Y petó el ordenador y tuvimos que presentar la de los vídeos con marca de agua. En la final. Sí. ¿Fue el año pasado cuando tuvo Business el podio o fue El antes? año ¿Sí? pasado tuvimos un podio, sí, Sí, ¿no? en Barcelona. En Barcelona, eso te iba a decir, me sonaba a mí. Que fue- quedamos segundos en eléctrico y sextos overall. Sí, vale. Yo creo que en 2023 también tuvo, tanto en Sí. Alemania como en Barcelona, o sea, en todos los torneos que fueron me parece que en 2023 ganaron. Creo que fue en 2022. O porque 2022, en ¿no? 2023 creo que hubo un podio en Holanda, puede ser. Jesús, yo sé que Jesús Sí, Carrillo fue el ganó en año de Jesús Alemania. Carrillo. Jesús fue de 2022. Sí, pero luego creo que con Cristina del Líder, Sí, también. me sí. parece creo que también Sí, hicieron hubo un podio, creo. triplete. ¿Un podio? No sé cuántos fueron. Yo sé que uno hubo seguro. Ujú. Sí, es que a mí me sonaba que Business había hecho podio, si no el año Sí. pasado, el anterior o algo de Ujú. esto. Bueno, pues si quiere en este caso Ana contarnos un poco lo que fue el año pasado de... Vamos, más o menos cuando estuvieron aquí Roberto, Jaime, contaron un poco aquello, pero si tú también quieres contar un poco tu experiencia. La experiencia del año pasado, ¿no? Claro, el tema de, pues bueno, la gente por si acaso no ha Claro, es visto... que la mía también fue distinta, por lo que hemos hablado antes, Claro. de que estaban dos departamentos. Entonces, por poner un poco de contexto, por si hay gente que no vio el podcast de los Team Leaders, que por cierto lo recomendamos, igual que todos los que hay, pues recomendamos ese también. Vinieron aquí Roberto y Jaime, que fueron de Team Leader de Estático, y ellos dos eran parte de Business el año pasado. ¿Y qué pasó en Business el año pasado? A mitad de año, a ver, el año empieza, pues bueno, es un año escolar, ¿no? Entonces empieza en Sí. septiembre, termina en realidad en julio o agosto, dependiendo de las competitivas, y normalmente en agosto. Incluso puede terminar en septiembre, dependiendo de, por ejemplo, Italia es en septiembre, Sí. creo. Vale, ¿qué pasa? Que a mitad de año pues no gustaba cómo estaba funcionando el departamento. Y se decide cambiar el departamento completo. Y bueno, pues entra Jaime, entra Roberto, entra Ana entre ellos. Que además Ana, como ya he dicho antes, entra en dos departamentos diferentes, en Business y Marketing. Y bueno, pues cuéntanos un poco... Pues, a ver, yo en business, es que, a ver, eso fue un poco extraño, porque para mí lo de estar en los dos departamentos fue un reto, en el sentido claro, o sea, a mí me chocaba porque igual la gente de business veía que yo hacía menos en business, porque claro, evidentemente no tenía la misma carga de trabajo, o sea, yo no hacía un 200%, yo seguía haciendo un 100%, pero la gente de business igual veía, por lo menos la sensación que a mí me da, que yo hacía menos de business. Y lo mismo con marketing, veían que yo hacía menos de marketing, entonces yo hacía menos que ellos. Pero claro, como que no se veía también el otro lado. Y yo lo pasé un poco mal. O sea, en el sentido de que había muchas deadlines que me coincidían. Y Claro. fue duro. Pero bueno, aprendí un montón de cosas, eso sí. y ya este año igual, ¿no? Que tus compañeros de departamento, tío, ¿no? Este año ya normalidad, Este año ya que ya estás solo en Business. sí. O sea, elegí business porque al final lo que a mí me gustaba de marketing, que era el diseño gráfico, porque aunque no estudié nada relacionado con eso, a mí me encanta el diseño gráfico. Y business también tiene parte de maquetar. Bueno, de hecho a mí me han dicho que este año has estado echando una mano Sí. en el diseño del merchan y demás. Sí, la camiseta azul la diseñé yo con ayuda de Mayo, sí. Sí. Eh,
Entonces, bueno, eres una... Probablemente de las pocas personas, ¿no? Que haya estado... Bueno, el año pasado estaba Carlota, que Sí, era pero team claro, leader sí, es de que COS, Carlota de era, business, secretaria hacía de y... todo. secretaria y tesorera, ¿no? Secretaria y Sí, tesorera, team leader de COS y de business. Bueno, sí. casi nada. Estaría interesante. Yo voy a intentar conseguirlo, tío. Un podcast con Carlota porque Carlota tiene que tener que contar para aburrido, vamos. Claro. Seguro. Y después de todo eso, es que, o sea, yo no sé cómo iría el año pasado con la carrera, pero yo creo que viviría por y para algo, ¿eh? Ese es un tema. Sí. Claro. De hecho, sí los de directiva, ya cuando estuvieron aquí en el anterior podcast, otro podcast que si la gente no ha visto, miradlo. Si ya dijeron que el año de directiva es por y para Arus, que tienes tu carrera pero y la llevas obviamente, y puedo aseguraros que haces los exámenes y tal, pero que te olvidas un poco Claro. más de la carrera Ya. por Arus, porque además suele ser el último año de quien está en directiva suele ser su último año en Arus. Después de ese año normalmente se van, pues se suele cambiar cada año. Pues ser team leader de dos departamentos, que uno ya te quita tiempo de dos departamentos y directiva encima, Es complicado, la verdad tiene que... que serlo, sí. Claro. Así que Claro. yo voy a luchar por traer a gente team leader de otros años y demás. Oye, ya estuvo aquí el team manager del año pasado, Pedro Pedro García. García. Y le Mm. voy a decir Pablo, no sé por qué, Ahora. iba a quedar fatal, entonces no me salía Pedro. Pedro García, que ya estuvo en el anterior podcast, entonces yo lo voy a intentar. Y bueno, pues yo creo más o menos, si queréis quedar algo, a lo mejor labores de business que no se hayan comentado. Mm, yo creo que está todo más o menos Yo creo que cubierto. está todo Sí, más ¿no? o menos explicado. Vale, pues vamos a pasar a una ronda de preguntas más distendidas y demás para darle un poco el cierre al podcast. Vale. Vale, y bueno, vamos a empezar por algo que hayáis aprendido de Aru. Maricruz, empezamos contigo nuevamente. Pues no sé, yo creo que al final se aprenden muchas cosas. Yo, por ejemplo, que estoy en una carrera muy técnica, como ingeniero aeroespacial, en business al final aprendo todo un poco desde dentro, cómo es el mundo de la empresa y cómo se desarrolla un proyecto y un negocio, porque aunque yo estoy en una ingeniería, al final yo acabo trabajando seguramente en una empresa. Entonces, todo como que creo que complementa muy bien la formación tan técnica. Entonces, yo creo que todo ese proceso se aprende. Después se aprende muchísimo de trabajo en equipo y al final acabas aprendiendo mucho un poco de todos los departamentos. O sea, intentas echar una mano siempre en lo que puedes. Carlos. Yo la verdad que como he dicho antes estoy estudiando ADE y bueno, la verdad que durante estos últimos años uno aprende muchos conceptos y teóricos como tal de la empresa, pero no los pone en práctica. O te pone ejercicios que realmente uno no sabe qué relación tiene. Entonces, pues la verdad que ARU ha sido una buena oportunidad para todos los conocimientos financieros y de empresa que tengo, puedes ponerlo en práctica y desarrollarlo. Y además el tema del inglés, que quieras o no, en la parte empresarial es importantísima. Pues la verdad que me está sirviendo para ponerlo también en práctica. Entonces la verdad que es una oportunidad única. Y Ana. Pues yo un poco de todo, o sea, de todo en el sentido de que al final cuando estés trabajando vas a tener que aguantar cosas que quizás no te gustan, pues un poco eso también. Sobre todo por el tema de los departamentos del año pasado, que me coincidían deadlines. Era un agobio constante que al final ahora lo pienso y digo, pues he aprendido de ello porque ahora sé sobrellevarlo. Y luego también pues me he dado cuenta un poco de que mi carrera igual no es lo que debería haberme metido. Ah, ¿en qué deberías haberte metido? En algo más de ingeniero, me gustaría más. No tanto tan matemáticos, pero bueno. Vale. Yo, aunque nadie me ha preguntado, yo voy a decir que yo me quedo un poco con las cosas que habéis dicho, en verdad. O sea, el Sí. tema de los conocimientos que adquieres en la carrera y ponerlos en práctica. Y sobre todo también yo al principio lo pensaba cuando entré y más o menos se ha cumplido, que es llevar un ritmo de empresa, de trabajo de empresa, ¿sabes? Mm. Porque yo estoy seguro que luego cuando salgas a la empresa va a ser muy caótico todo y aquí hay épocas que es muy caótico todo. Entonces yo creo que me quedo también con lo que decís un poco de lo que es del trabajo en el equipo. Pero luego de la gente también pues aprendes otras muchas cosas. Al final de cada persona del departamento aporta y del equipo en general aporta una cosa distinta, entonces al final acabas aprendiendo eso Un también. montón, claro. Yo me he llevado muchas amistades del equipo. También. Y Eh, también, justamente íbamos a pasar eso.
Sí. Algo que os llevéis, no que hayáis aprendido, sino que os llevéis del equipo. Yo creo que sí, todos, ¿no? Las Sí. Las amistades. amistades. La verdad que lo bien que nos llevamos, por ejemplo, en business, Sí. que Sí. cuando nos fuimos, por ejemplo, nos fuimos al Pedroso, a la casa de Maricruz, hicimos allí un trabajarus. Bueno, Business con Mayo también. Vienes con Business Mayo. con Mayo. Sí, pero Pero- bueno, Mayo, team leader de marketing, es 50% mío Claro. de business, entonces... Entonces, la verdad que es eso, al final son las experiencias que uno vive y lo bien que, o sea, ya no solo aprendes, ¿no? Sino también te lo pasas bien, que Claro. es lo importante. Sí. Que al final es muy importante tener, o sea, a un proyecto que le dedicas tanto tiempo y tantas horas y que requiere tanto, tener un ambiente de grupo de trabajo en el que haya buen rollo, que todo se lleve más o menos bien y que si sabes que si te pasa cualquier cosa puedes contar o puedes preguntar a tu compañero, pues al final es súper importante. Y bueno, yo también me llevo por la competición a la que fui, que yo lo digo de las mejores experiencias de mi vida. Fue espectacular. Mm. Es curioso porque 5 personas habéis respondido a esta pregunta en podcast. Las 5 personas habéis dicho exactamente lo mismo. La gente, las amistades de Pedro Andreu y Salva en el podcast de los pilotos lo respondieron. Y me quiere sonar que alguno de los dos empezó con alguna cosa y otro dijo el tema de la gente y lo tenían clarísimo los dos, que es la gente del equipo. Mm. Yo lo voy aprendiendo poco a poco y no solo, al final no solo gente de tu departamento. Que eso me No, parece de, todo, importante. de fuera. Y sobre todo es muy importante llevarte con gente de fuera del departamento, ¿sabes? Entonces, al final, aquí prácticamente todo el mundo es majísimo. Sí. Y el que no está muy lejos de serlo, o sea que... Claro, o sea, por ejemplo, Raúl y yo hemos necesitado la ayuda de mucha gente de fuera y para cosas muy técnicas de los productos. Y ha estado, por ejemplo, Vargas con nosotros, 500 reuniones para ayudarnos a sacar. A Lago también le hemos escrito muchísima gente de ePower. Y al final, pues, de suspensión también, María Valencia, pues Gonzalo de Dinámica, no sé, que al final ha sido muchísima gente. Sí. Y todo el mundo, o sea, teniendo en cuenta que nosotros no estamos en un departamento tan técnico y que a lo mejor no tenemos tanta idea de esos conocimientos que necesitamos, no hemos encontrado con nadie que no nos haya ayudado, o sea, sino todo lo contrario, se han implicado muchísimo y nos han ayudado y la verdad es que súper contentos. Para que la gente se sitúe también ahí, que has dicho dos nombres, Vargas, director técnico eléctrico, es decir, supervisor de electrónica y power, y Lago, miembro de electrónica, Sí, y... Antonio Lago. Y el resto sí que has ido diciendo suspental, dinámica, tal, entonces hasta ahí sí, pero estos dos por si acaso. Pero sí, además de todo, suspensión, dinámica, Claro, toda la parte el- técnica que a nosotros eléctrica. se nos escapaba un Sí. poco. ¿Quién es la persona a la que más os lleváis del equipo, tanto dentro como fuera de vuestro departamento? A ver, yo fuera lo tengo clarísimo, pero porque es muy amiga mía, está en mi clase de la universidad también, y Ana la tele de control. Estoy todo el rato con ella, vamos. ¿Y dentro? Ah, bueno, y dentro. Es que es complicado porque todos nos llevan muy, muy, muy bien. O sea, no... Pero sí que es verdad que quizás la persona con la que, bueno, al principio, obviamente con quien más me llevaba era Víctor, que se fue. Pero porque estaba también el año pasado conmigo. Pero ahora quizás, es que es lo que digo, todos nos llevan muy bien, pero quizás igual Maricruz porque es con la que más tareas he hecho. Y la que más... Con la que más tiempo paso. No se mojan. No se Bueno, es que realmente es verdad, realmente creo que nos llevamos todos muy bien en el departamento y tenemos muy buena química entre todos, porque da igual entre con quién nos pongamos que al final nos llevamos bien. Claro. Pero bueno, si quieres que me moje, mojan. Como tú quieras. Yo no te puedo obligar a nada. no, hombre, yo a lo mejor por la relación y lo bien que nos llevamos a lo mejor con Raúl, ¿no? Porque somos como un poco zipizape, ¿no? Soy Pero- literalmente los dos hermanos que vais Lo- siempre juntos. Efectivamente, entonces pues yo creo que la verdad que eso, pero vamos, que en general nos llevamos todos muy bien y la verdad que da gusto trabajar con todos. ¿Y de fuera de tu departamento? ¿Alguien? Sí, bueno, de fuera yo me llevo desde pequeño con Rafa Tornaidadero, Ah, que gracias a él estoy aquí porque él fue el que me comentó de que iba a entrenaros y tal y me dijo que solicitara para business. esa no me la conocía yo, lo de Sí. que te llevas con Tornay. Que de hecho Tornay va a salir en un Sí. podcast. Sí, pues Rafa lleva conmigo desde los 3 años, vamos, nos conocemos del colegio, del instituto, de siempre. Vamos, estamos de hecho en el mismo grupo de amigos y todo. Y la verdad que bueno, eso me recomendó, me dice, echa en business, que es para tu carrera, no sé qué. Y yo lo eché un poco sin saber a lo que venía. Y la verdad que ha sido de las mejores cosas que he podido solicitar. También me llevo muy bien con Pablo Gordillo, con Roberto,
que ahí tenemos como un grupito los 4 que nos venimos en coche. 2 hermanas group, ¿no? Sí, Arus Coche, DH se llama de hecho. Y no, y la verdad que bien, pero vamos, con el resto del equipo, la verdad que es lo que tú has dicho, nos llevamos todos muy bien y da gusto trabajar con todos. Y tú, Maricruz, dentro del departamento intuyo, vamos a decir lo mismo. Entonces, fuera del departamento, alguien con que te lleves particularmente. Fuera del departamento, o sea, yo creo que a lo mejor bueno, con Gonzalo de Dinámica, porque nos conocimos en unas becas en el verano de segundo de bachillerato para primera carrera, vamos, el verano pasado, y justo coincidió que los dos íbamos a hacer la misma carrera, en la misma clase en Sevilla, no. y que los dos entramos en Arús a la vez. Entonces está en mi clase, de hecho, y nos llevamos muy bien. Y después también me llevo muy bien, por ejemplo, con Mayo, tele de marketing. Nos llevamos también muy bien, estamos muchas veces cotilleando por allí, porque hace tilla. Y dentro del departamento, lo que han dicho mis compañeros, al final hay muy buen rollo. Y sí es cierto que las primeras tareas, por así decirlo, lo hice un poco más con Víctor y con Ana. Y al final es con lo que he pasado más tiempo haciendo tareas. Y al final, no sé, pero nos llevamos muy bien entre todos. Y yo creo que hay muy buen rollo y que al final se agradece muchísimo. Bueno, si ya para cerrar, ya al final que ya llevamos un buen ratito, si alguien quiere contar alguna anécdota o algo así dentro o fuera del equipo. Si quiere cuento la del cajón, ¿no? de la casa de Maricruz. Yo te dejo a ti Sí. el Bueno, poder de elección. Estábamos en casa de Maricruz, en el Pedroso allí, estábamos comiendo y tal, la abuela nos había sacado ya las migas y me dice, oye, ¿hay alguien fuerte por aquí para abrir el cajón? Y digo, bueno, venga, yo voy. Total, A ver, un cajón de la cocina que, o sea, en mi casa del pueblo y que con las lluvias y tal, es de madera, se había hinchado y no había narices de abrirlo. Claro. Entonces me pongo a tirar, pero vamos, que le dije a su abuela, digo, bueno, esto es una broma, ¿la habéis pegado o algo? ¿Van a salir los del Canal Sur ahora por aquí o algo? No, y al rato nos fuimos a dar una vuelta para que nos enseñara el pueblo y tal. Me dice, mira, al final he podido sacar no sé qué, y me dejó en ridículo, tío. Así que... Eso fue en la que lo habéis mencionado antes, ¿no? Creo. Creo que sí. El trabajaros allí, Sí. creo que se ha mencionado antes. Pedazo de miga, que comimos la abuela cocina. No, o sea, increíble. es que entre mi abuela y mi madre los hincharon a comida. Fo. O sea, Sí, compraron para desayunar, compraron para Para todo. comida muchísimo. O sea, de chacina, de queso, de todo, migas, hicieron sardinas, después de merienda también. O sea, fue... Sí, sí. ¿Por qué no? A comer, hombre. Que hay que ponerse fuerte y grande. Sí. Sí, Eh, para abrir los cajones. Bueno, pues si nadie quiere añadir más. Tenemos vamos. también otra anécdota, Maricruz y yo. Que sí, que fue de los primeros días de reunión de Arus, que estamos hablando porque al final yo entré en business después de la charla con el chico este, con Jesús Carrillo, y fue cuando eché business como primera opción, después eché Aeros y Chasis, pero me llamaba más la atención business. Pensaba como que podía aportar más, ¿no? Entonces estamos hablando y de pronto hablando con Carlos, él también conocía a este chico. Y le tuve que preguntar de qué lo conoces y tal, y nos dimos cuenta de que Carlos haya sido mi monitor de campamento En Cristo Joven. cuando yo era pequeña, que yo tendría, no sé, 7 años, 8 Sí. años, y Carlos era mi monitor. Claro, porque ¿cuántos años lleváis? Los dos. Yo tengo 21 para 22, o sea, 4 años, no sé cómo. Tú eres Claro, del- 4 años. No, Yo Tres. soy 03. tú eres 3 años del- entonces. 3 años. Claro, 3 años. Y tú del 6. Claro, yo tendría ahí, porque monitor me parece que era... O sea, yo era premonitor. Claro, tú eras Y mini Jesús monitor. Carrillo era monitor nuestro. Claro, Entonces, pues yo ahí tendría 12 para 13 años. claro. y Maricruz yo, tendría yo era 9, súper 10. pequeña. Claro, 8 para 9, 9 para 10, sí. Sí, sí. Solamente. Me acuerdo. Y nos enteramos aquí. O sea, yo es que conocía a tus hermanitos Claro. y me sonaba tu cara al verte, pero claro, yo la conocía cuando era pequeña, pero no... La puerta que da la vida, ¿no? Un poco. Joder, Totalmente. la verdad. Además, yo no me acordaba ni del nombre, o sea, yo me acordaba que estaba Jesús Carrillo, sí me acordaba, pero porque era muy amigo de mi hermano Sí. Manolo, y me acordaba que tenía un monitor rubio súper alto. Cuadra la definición, sí. Sí, Cuadra sí. la definición. Así que no, la verdad que fue una experiencia bonita. Además creo que ese año ganamos o quedamos cerca, ¿no? Sí, ganamos. Ganamos, ¿verdad? Quedamos primero, tío. Ganamos el Sí, campamento. Es verdad. La sangre del La ganado- calidad es calidad, claro, siempre. La sangre del ganado está en las venas. Yo creo que esto está bien para cerrar, ¿no? Así que nada, esto ha sido todo. Ya sabéis que podéis uniros al departamento de business siempre que queráis. Tenéis que pasar primero el filtro de la gente, pero
Qué Pues- filtro, ¿no? Claro. Entonces, pues nada, esto ha sido todo. Espero que os lo hayáis pasado bien. No me lo tenéis que decir aquí, que parece que os estoy obligado a decirme que sí. Y nada, pues nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.